¿Qué es el feminismo? El feminismo como tal es un movimiento político, social, filosófico, radical que afirma a las mujeres como personas con derechos. Cabe aclarar que el feminismo no es lo contrario al machismo, porque, todavía hay como un pensamiento equivocado de la definición. Eso obviamente se deriva de todo el desconocimiento que hay. El machismo como tal es una conducta animalesca del hombre que es violenta, dominadora, agresiva. Y el feminismo no es su contraparte, porque si así fuera, sería como un modelo de imposición violenta y dominadora de las mujeres sobre los hombres, ¿no? Más bien, el feminismo es el movimiento y teoría concernientes a los derechos, la dignidad y a la igualdad económica, social, política y religiosa de todas las mujeres. Se centra en la lucha de las mujeres contra la dominación, explotación, opresión y deshumanización. ¿Cuál es la importancia del feminismo? La importancia del evento Paro Nacional de Mujeres de este pasado 9 de marzo tiene que ver con la ola de violencia que hemos sufrido las mujeres, pero sobre todo con el tratamiento que se le ha dado al tema de la violencia sistemática, feminicidios, desapariciones y delitos sexuales contra las mujeres. El sentimiento de indiferencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la falta de incapacidad institucional en la atención a víctimas mujeres, la violencia generalizada, la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas a las mujeres. Nos duele ahora más que nunca. Por ello, no es menor que hoy tenga tanta relevancia unirnos a este movimiento y visibilizar la importancia de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social. Nunca nada se ha logrado sin acciones de reevolución, sobre todo tratándose de feminismo. Los hombres pueden participar en el movimiento feminista. La participación de los hombres en los movimientos por la justicia de género podría fortalecer los esfuerzos feministas. Algunas formas de participación podrían incluir la adopción de medidas en línea para defender los derechos de las mujeres, apoyar compañías nacionales y locales a la oposición de la violencia contra la mujer, sensibilización sobre el sexismo, por ejemplo, en equipos deportivos, educar a los jóvenes en todas las escuelas sobre el tema, unirse a organizaciones que trabajan por la justicia de género. En particular, los hombres sí pueden desarrollar un papel importante en la parte de desafiar a otros por el sexismo, misoginia, violencia. Pueden denunciar, apoyar a las víctimas o simplemente dar testimonio. ¿Qué es lo que busca el feminismo? El feminismo persigue la igualdad de los géneros, o sea, el fin del patriarcado, la predominancia ancestral del hombre sobre la mujer en aspectos sociales, económicos y culturales. Podría decirse que busca el fin del machismo, esto es, el establecimiento de una sociedad en la que el hombre y mujer sean iguales en derechos y oportunidades. El feminismo no se propone una sociedad sin hombres, ni tampoco el sometimiento de estos últimos a la autoridad de las mujeres. Esto no significa que no haya vertientes feministas radicales o extremistas, pero no se debería juzgar por ellas al conjunto de un movimiento cultural, político y filosófico vasto, complejo e importante. Logros del feminismo. Algunos logros de lo que ha logrado este movimiento feminista es el acceso universal a la educación superior para las mujeres, el derecho a decidir sobre el embarazo y la participación en la planificación familiar, la liberación sexual de la mujer y la visibilización del deseo femenino como tal, fin de la discriminación sexual en los empleos, democratización de ciertos códigos de vestimenta, protección social laboral en caso de un embarazo, derecho al aborto en varios países y mucho más. ¿Qué crees que es el feminismo? Yo creo que el feminismo es un movimiento de las mujeres para evitar lo que
la sociedad llama machismo, ¿no? ¿Qué tanto conoces acerca del movimiento feminista? Pues sé que se impulsó más, obviamente, por la violencia contra las mujeres. En Ciudad Juárez hubo un aumento de feminicidios muy grande y pues obviamente hay que acabar con esto, ¿no? Y pues la violencia de género es algo que se está tocando ya en todas las instituciones educativas. ¿Qué impacto crees que tiene el feminismo? ¿Qué impacto a qué nivel? Social. Es un movimiento que yo considero necesario en el aspecto de para que haya un cambio tiene que haber un movimiento bastante radical y creo que el feminismo actual es el movimiento radical que se necesita para poder dar un pasito más en lo que se está tratando de lograr como dentro del contexto femenino. ¿Crees que los hombres pueden participar en el movimiento feminista? Pues yo creo que es muy dependiendo, ¿no? O sea, creo que si la gente decide como... O sea, si está apoyando como en una parte de que no quiere un protagonismo ni nada así, yo creo que está bien, mientras no sea como una persona invasiva. Si ya es de esas personas, por decirlo, molestas, que están todo el rato como queriendo protagonismo, queriendo estar como en parte así, de ser una cara, por así decirlo, del movimiento, pues yo creo que ya a partir de ahí empieza a estar un poco mal, porque pues al final del día es un momento que se define como de y para mujeres, ¿no? Entonces, pues creo que estaría... ¿Estás a favor del feminismo? Sí. Sí, porque es bastante... ¿Cómo decirlo? Me gusta lo que busca, o sea, la intención general, chance y algunas de las acciones tomadas no son las mejores, pero dentro de todo sí lo apoyo y está muy padre todo lo que busca. Si has estado en una marcha feminista, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, he estado en marchas feministas, ha sido muy bueno, muy positivo, en el hecho de que conoces como a personas que les han pasado ciertas situaciones. Yo he estado siendo parte del bloque donde son incluyentes hacia tanto a los hombres como a los niños, y la verdad es una muy buena experiencia si quieres empezar con una diferencia a la violencia tanto para los hombres como para las mujeres. Pues bueno, para mí es un movimiento que sus fundamentos son muy buenos. Creo que lo que se buscaba al inicio del movimiento era algo pues justificado, ya que sí se ha vivido muchísima injusticia y muchísima falta de derechos en las mujeres, pero creo que poco a poco este mismo movimiento ha logrado muchas cosas y ahorita ya se ve muchísima más igualdad, por ejemplo en sueldos o en ese tipo de cosas que antes no se veía, ahorita ya está más presente pues la igualdad. Pero también, bueno, a mi parecer hay ciertas personas que ya confunden un poco más el movimiento y se dejan llevar un poco más por odiar a los hombres, cuando, bueno, que son extremismo, por así decirlo, es un extremismo que lleva y pierden un poquito las bases del movimiento, que para mí el movimiento es una idea muy buena, que es conseguir igualdad, conseguir que las mujeres también puedan salir seguras, pero creo que para mí debería de ser hombres y mujeres juntos para atacar al problema, y hay gente que lo ve mujeres contra hombres como si los hombres fueran el problema. ¿Crees que el feminismo es necesario? Sí y no. Por una parte, siento que el movimiento ha ayudado a muchas mujeres y a crear cultura y conciencia acerca de ello. Sin embargo, siento que ha dañado, por ejemplo, algunos negocios o algunas personas han sido afectadas por el mismo. ¿Crees que las marchas feministas son importantes? Sí pienso que son importantes, pero no sé en qué grado pueden llegar a ser tan importantes, porque, por ejemplo, algunas son muy extremistas, al punto de que llegan a pasar conflictos, violencia o ciertas cosas dentro de ellas. Entonces no sé si sean como tan importantes al punto de que sean peligrosas para las mujeres que están dentro de, o incluso los hombres. Pero sí son importantes porque es una manera de llamar atención, porque las personas o el gobierno no ponen mucha atención en eso. ¿Crees que funciona el feminismo? ¿Cómo funciona? Bueno, habría que definirlo. Yo creo que el feminismo, como en una amplia idea, es pues trabajar de una manera equitativa. Yo creo más bien en la equidad de género, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues simplemente siendo congruente en educar en casa y en actuar en correspondencia. ¿El feminismo es necesario? Hola, buen día. Sí, creo que el feminismo es necesario como una herramienta para hacer conciencia y hacer conscientes tanto nuestras acciones como mujeres, como las que hemos recibido por muchísimo tiempo, y que esa herramienta ayude a primero sanar las violencias que se pudieron haber recibido o que se conocen, que existen, y impactar directamente pues al resto de la sociedad. ¿Qué opinas del feminismo? El feminismo como tal es una lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad, pero la igualdad no solamente que sean tratadas como hombres, sino más bien que tengan un trato justo en cualquier ámbito de la vida, o sea, en el económico, en el social, en el político. Entonces considero que es un movimiento en el que estoy a favor, pero que no debe llevarse a los extremos de ser violentas porque queremos ser como los hombres. Creo que hay hombres que lamentablemente son violentos, pero no todos son violentos. Y no deben por qué caer también en que, tengo que ser violenta para demostrar que soy femenina. O sea, no necesariamente, sino simple y sencillamente actuar como seres racionales que somos y entender que tenemos diferencias, pero que también podemos tener equidad, no igualdad, porque somos diferentes. Podemos tener equidad en todos los aspectos, yo estoy a favor de eso. Lo único que no estoy de acuerdo es que se llegue a situaciones extremas en las cuales se tome como estandarte la violencia como mujeres, pero tampoco como hombres, pero tampoco que se lleve a extremos de que es que quiero ser igual que un hombre. Nunca van a ser iguales que un hombre. Podemos ser equitativos, pero no iguales, porque somos diferentes. ¿Serías parte del feminismo, sí o no, y por qué? Del feminismo sí soy parte por la cuestión de que soy mujer. El movimiento, de acuerdo a sus orígenes, sí. Las manifestaciones del feminismo que hay actuales, no sería parte. No, porque no me gusta la violencia, no me gusta hacer creer a la gente que fui objeto de algún tipo de agresión, sino por las bases, sí, por las bases, siempre. ¿Qué tanto conoces acerca del movimiento feminista? Casi nada. Pues casi nada, o sea, a veces que realmente no es un movimiento ni al que apoye ni al que, o sea, como que me da muy igual, entonces no hay como mucho que decir. ¿Crees que los hombres puedan participar en el movimiento feminista y por qué? Pues sí, siento que ese es un problema del mundo en el que pues, las mujeres también deben participar en otras cosas, así como las mujeres también se pueden expresar, también los hombres los podemos ayudar a que lleguen a sus objetivos. ¿Apoyas el feminismo, sí, no, y por qué? Sí, porque considero que es una lucha que han desarrollado las mujeres desde toda la historia moderna por que se respeten sus derechos y por tener una vida digna. Sí. ¿Crees que los hombres pueden participar en el movimiento feminista? Yo creo que hay opiniones muy divididas y lo más correcto, por así decirlo, sería que no participen o no participen estando cerca. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que ellos deberían participar apoyando al movimiento y haciendo cosas positivas, obviamente, pero yo creo que desde un área más alejada o no metiéndose como tal en las marchas o haciendo carteles o así, sino más bien mostrándole el apoyo a todas las mujeres, sean sus amigas, familias, o por el simple hecho de ser una persona, de ser una mujer, de darle el apoyo por eso. ¿Qué más? Sí, yo creo que sí hay manera de que los hombres puedan participar sin afectar la causa principal de las mujeres, pero yo creo que es en el lugar también las mujeres se lo tienen que dar a ellos o explicarles cómo pueden apoyar sin afectar al movimiento como tal. Porque habemos varios hombres que estamos a favor del movimiento, que apoyamos las causas, las razones, y que sí nos gusta apoyar o demostrarles a ustedes como mujeres que estamos de acuerdo, que las apoyamos. Entonces sí nos gustaría como que nos orienten por ese lado. Entonces yo creo que sí, lo más correcto sería que sí puedan participar mientras las mujeres les expliquen o les delimiten como a ciertos puntos o a qué actividades se puedan. ¿Cómo crees que funciona el feminismo?
Yo creo que funciona más bien como un recordatorio de lo que las personas pueden lograr hacer, como una manera de expresar su disconformidad con el modelo actual. ¿Crees que el feminismo es necesario? No debería de ser necesario porque pues deberían de tener los mismos derechos, pero sí es necesario en estos momentos por eso mismo, porque tenemos que luchar por nuestros derechos.